A continuación, se da inicio al desarrollo del tema del lugar de las raíces en el diseño de controladores digitales. El lugar geométrico de posiciones donde las raíces de la ecuación característica pueden ser encontradas a medida que una simple ganancia sea variada de 0 a infinito. Estos gráficos muestran cómo afecta cada polo o cero en lazo abierto a las posiciones de los polos en lazo cerrado. Mediante este método es posible determinar el valor de la ganancia del lazo K, que dará el coeficiente de amortiguamiento de los polos dominantes en lazo cerrado que se desee. Si la ubicación de un polo o cero en el lugar de las raíces en lazo abierto es una variable del sistema, el método del lugar de las raíces sugiere la forma de elegir la ubicación de este. Aquí se tiene el diagrama a bloques de cierto sistema de control, el cual se compone de los siguientes bloques: el muestreador, el controlador digital, el retenedor y la planta, junto con nuestra relación de salida entre entrada, la cual es nuestra función de transferencia en lazo cerrado. La ecuación característica es 1 más la función de transferencia en lazo abierto, que en este caso es la multiplicación de todos los bloques que se encuentran en la parte de arriba sin tomar en cuenta la realimentación. Esto se puede simplificar haciendo que el bloque GH por GP sea solo G de Z y posteriormente haciendo que GD y G sean F de Z, de manera que nuestra ecuación característica nos queda de 1 más F de Z igual a 0. De lo anterior, si despejamos F de Z, nos dará igual a menos 1, y dado que F de Z es una cantidad compleja, se puede obtener una ecuación para la magnitud y el ángulo. Los valores de Z que satisfagan estas dos ecuaciones son las raíces de la ecuación característica, es decir, los polos del sistema en lazo cerrado. Los polos de lazo cerrado que corresponden a un valor dado de ganancia estarán localizados en un punto específico del lugar geométrico de las raíces. A continuación se resolverá el siguiente ejemplo para ejemplificar lo anterior. En el siguiente sistema de control, dibujar el lugar geométrico de las raíces e indicar si es posible ubicar los polos dominantes del lazo cerrado, tales que generen un factor de amortiguamiento de 0.24 para el inciso A y 0.8 para el inciso B, considerando TS de 0.5 segundos y omega n de 2.1 radianes. Para realizar este problema se desarrolla sobre una hoja de papel a mano y facilitar su explicación paso a paso. Aquí tenemos nuestro diagrama a bloques y lo primero que se debe de hacer es transformar nuestro retenedor y nuestra planta al dominio Z, ya que estos se encuentran en el dominio de Laplace. Se multiplican y la expresión resultante se asemeja a uno de los casos especiales de transformada Z, el cual queda de la siguiente forma: 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de esta expresión entre S. Al simplificarla mediante la regla del sándwich nos queda de esta forma, la cual es la que debemos buscar en nuestra tabla de transformadas z, y nos queda la siguiente expresión. Nos damos cuenta de que uno de los términos se puede simplificar y lo que sigue es evaluar la a, la cual es 1, y la t, la cual es 0.5, para que nos quede la siguiente expresión. Estos valores numéricos se deben expresar como tal, así como se muestra aquí, y para eliminar las z a la menos 1 se debe de multiplicar por un 1 conveniente, el cual es z cuadrada entre z cuadrada, para que nos dé esta expresión. Aquí podemos factorizar una de las z para eliminarla con la z de arriba y nos quede esta expresión aún más simplificada para g de z. Lo siguiente es obtener una expresión para nuestra f de z, es decir, nuestra función de transferencia de lazo abierto. Sabemos que nuestro muestreador vale 1 y nuestro controlador digital es esta expresión de aquí, k sobre 1 menos z a la menos 1, y la g de z es la que acabamos de encontrar. Se multiplica y nos queda la siguiente expresión. Después se debe de encontrar un valor para la magnitud y el ángulo de z, los cuales serán sustituidos posteriormente en la función de transferencia de lazo abierto. Estas expresiones involucran los valores de psi, omega d y omega s. Sabemos que para el inciso A el valor de psi corresponde a 0.24. Para obtener omega d debemos utilizar la siguiente relación: omega n raíz de 1 menos psi cuadrada. Sustituimos los valores y tenemos un valor para omega d para sustituirlo en las expresiones anteriores. De igual manera, para omega s sabemos que es 2pi entre ts y ts vale 0.5. Este cálculo nos da un valor de 4pi para omega s y se debe de aplicar en las expresiones anteriores y obtener un valor de 0.777 para la magnitud, y de igual manera para el ángulo sustituir estos valores encontrados de omega d y omega s para que nos dé un valor en radianes que posteriormente se transforma a grados.
ya tenemos nuestro valor de z en magnitud y ángulo, que debemos de transformar a un valor cartesiano mediante las siguientes expresiones para que nos quede este valor final de z. Por último, se debe de sustituir nuestro valor de z cartesiano encontrado en nuestra función de lazo abierto, como se muestra en la siguiente expresión. Despejamos para acá y nos da el siguiente valor cartesiano, que posteriormente se transforma a coordenadas polares, y el valor de la magnitud es el que corresponde a nuestro valor de ganancia k. Mediante MATLAB dibujamos nuestros lugares de las raíces para el sistema analizado, y aquí encontramos nuestro polo de lazo cerrado, el cual coincide con las coordenadas que encontramos anteriormente, punto 41 más punto 66 aproximadamente, y vemos que este coincide con el lugar de las raíces. Por lo tanto, se concluye que sí es posible ubicar los polos dominantes del lazo cerrado tal que se cumplan las condiciones establecidas. Por último, mediante MATLAB se ubican los polos y ceros de nuestra función de transferencia de lazo cerrado, así como su respuesta al escalón unitario. A continuación, resolveremos otro ejemplo con un controlador digital y una planta diferente, en el cual se solicita diseñar un controlador digital que tenga una respuesta transitoria con factor de amortiguamiento de 0.5 y omega n de 4 radianes, considerando TS de 0.2 segundos. Procedemos a resolver el siguiente ejemplo a mano igual que en el anterior para ir explicando paso a paso. Tenemos nuestro diagrama de bloques con nuestro respectivo controlador digital y nuestra planta, y de igual manera lo que debemos empezar es transformar nuestro retenedor y nuestra planta a dominio Z. Tenemos la multiplicación y al efectuar la transformada en Z nos queda 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de esta expresión entre S. Para poder simplificar esto, necesitamos que arriba quede el doble de este número, que es un 2. En este caso necesitamos que un 4 quede en el numerador. Para lograr esto, multiplicamos por un 1 conveniente, que es 4 entre 4, para que nos quede la siguiente expresión y esto quede compatible con alguna de las transformadas en la tabla de transformadas. Se efectúa la transformada z de lo que tenemos entre estos corchetes para obtener la siguiente expresión, en donde nos damos cuenta de que uno de los términos se puede simplificar. Posteriormente debemos aplicar la sustitución de t para obtener una expresión que dependa solo de constantes numéricas y z a la menos 1. Para eliminar estas z a la menos 1 debemos multiplicar por un 1 conveniente, que en este caso es z cuadrada entre z cuadrada. Efectuamos la operación y simplificamos lo más que se pueda para obtener una expresión con constantes numéricas y z a la 1. Después multiplicamos por k, que es nuestro controlador digital, e igualamos a 1 para que nos quede una expresión que será nuestra función de transferencia de lazo abierto. Una vez que tenemos nuestra expresión para la función de transferencia de lazo abierto, lo que sigue es graficar el lugar de las raíces y encontrar un valor numérico para la magnitud y el ángulo de z y ver si este polo coincide con el lugar de las raíces. Utilizamos las expresiones para calcular la magnitud, la cual involucra psi, que para este problema es de 0.5, y omega d y omega s, que fueron calculadas previamente para utilizarlas en esta expresión. Nos da un resultado de 0.67 para la magnitud, y de igual manera en el ángulo se utiliza la relación omega d entre omega s para calcular y que finalmente nos dé un resultado de 39.69 grados. Al transformarlos a coordenadas cartesianas nos da este resultado, y al graficarlo junto con el lugar de las raíces nos damos cuenta de que estos no coinciden. En este gráfico obtenido de MATLAB se puede apreciar mejor que el polo resultante no coincide con el lugar de las raíces. Si el controlador consistiera de solo una ganancia k, no sería posible lograr la respuesta deseada, ya que los polos de lazo cerrado quedan fuera del lugar de las raíces. Lo que se debe de hacer en este caso es agregar un polo o un cero al controlador digital para lograr modificar la respuesta. Se agrega la relación z más a entre z más b al bloque del controlador digital para forzar el lugar de las raíces, haciendo que la función de transferencia de lazo abierto cumpla con las siguientes condiciones. Se debe de dibujar en el plano Z los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto, como se ilustra en este gráfico. Tenemos un polo en -1, otro en 0.67, los cuales se marcan aquí, y
un 0 en punto 876, el cual se encuentra aquí, y cada uno de estos debe de formar una línea recta hacia el polo que nosotros encontramos, y los respectivos ángulos se denotan mediante teta para los ceros y alfa para los polos, los cuales son los que van a ir en esta expresión. La sumatoria de ceros menos la sumatoria de polos debe de ser igual a esto, como se muestra en la siguiente expresión. Después debemos encontrar los valores de los ángulos de los ceros y polos respectivos. Primero encontramos el valor del ángulo θ1, para lo cual tomamos el siguiente triángulo rectángulo, en el cual tenemos el cateto opuesto de punto 43 y el cateto adyacente, que sería punto 876 más punto 51, que nos da 1.38, y calculamos un ángulo de 17.3 grados para θ1. Después, para θ1, que es este ángulo, denotamos 180 grados menos la tangente inversa de cierto triángulo rectángulo, que es este. Por lo tanto, nuestro cateto opuesto será de 0.43, como se muestra aquí, y el cateto adyacente será esta pequeña línea, que es de 0.67 menos 0.51, que nos da 0.16, y al calcularlo nos da un ángulo de 110.41 grados. Y para el ángulo alfa 2, que es este, denotamos 180 grados menos tangente a la menos 1 de este triángulo rectángulo que tenemos aquí, que es el cateto opuesto, que es de punto 43, y el cateto adyacente, que es de esta x hasta donde está la coordenada en x de nuestro polo, que es 1 menos 0.51, nos da 0.49. Al efectuar este cálculo nos da un resultado de 138.73 grados para nuestro ángulo alfa 2. Después, lo que debemos hacer es sustituir todos nuestros valores de ángulos obtenidos en la expresión anterior, de manera que solo nos quedará una incógnita, la cual es alfa 3, el valor del ángulo de nuestro polo que queremos encontrar. Como declaramos que nuestro polo queda del lado izquierdo de nuestro polo anterior, esto quiere decir que debemos tener un ángulo menor a 90 grados. Entonces, tenemos nuestra expresión, igualamos a menos 180 y despejamos alfa 3, el cual nos da un ángulo de 58.57 grados. Con ayuda de este ángulo, ahora podemos calcular la coordenada en x de nuestro polo, la cual se obtiene mediante la siguiente expresión y nos da un resultado de punto 261, como se indica en el gráfico. Después, a punto 51 le restamos esos 261 para obtener el valor que nosotros estaremos sustituyendo en nuestro polo, el cual será z menos punto 25, como se muestra en esta nueva expresión para nuestra función de transferencia de lazo abierto. Después, para nuestro 0 le otorgamos el valor numérico de uno de los polos para que posteriormente se puedan simplificar, y nos queda una expresión diferente para nuestra función de transferencia de lazo abierto, la cual posteriormente evaluamos con el polo que habíamos encontrado anteriormente y nos da este resultado en cartesiano. Después lo transformamos a coordenadas polares y la magnitud que nos da es nuestro nuevo valor de ganancia. Con el nuevo controlador digital diseñado y mediante MATLAB, se dibuja el lugar de las raíces de la ecuación característica resultante, y vemos que ahora sí nuestro polo de lazo cerrado encontrado coincide con el lugar de las raíces para los parámetros establecidos anteriormente. A continuación, mediante MATLAB, se grafica el diagrama de polos y ceros de nuestro sistema de lazo cerrado y también nuestra respuesta al escalón unitario del sistema. Aquí tenemos ambos gráficos del lugar de las raíces para los dos casos. En el primer controlador, donde solo teníamos una ganancia acá, no fue posible debido a que el polo no coincidió con el lugar de las raíces, pero en el segundo caso, cuando nosotros agregamos un polo y un cero, fue posible forzar la respuesta para que nos diera un polo coincidente con el lugar de las raíces.